Bien, ya estamos de regreso. Vamos entonces a conversar con nuestro editor general, Héctor Cosio. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Un gusto de tenerte nuevamente. Gracias, buen día, Mirna. Acá estamos. Vamos con el primer tema, que era lo que conversábamos con Cristian Riego, ¿no? Este punto de prensa que se extendió por casi una hora, fíjate. ¿Cómo viste ahí la performance de Juan Pablo Hermosilla? Mira, yo creo que parlamentarios transversales ayer fueron bien categóricos, lo acusaron de charlatán y de show televisivo. Yo creo que habría que agregar otros elementos a eso. Vendehumo, farsa, el cuento del tío, el cuento del saco, el cuento del lobo. Eh, lo que ayer presenciamos, yo creo que en el análisis muy rápido que hicimos con los colegas que estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en ese momento ahí, teníamos un periodista de investigación en el lugar, era que estábamos enfrente a un acto desesperado de parte de los hermanos Hermosilla, en donde la transparencia, que es un elemento que debiese estar presente en todas las áreas de las esferas públicas y privadas, por cierto, también, eh, fue usado como un mecanismo para generar falsa expectativa y con un propósito muy claro, ¿no? Tratar de usar los medios de comunicación para enviar un mensaje. ¿A quiénes? A los investigadores, a los fiscales, a los jueces. Eh, pero fue una chambonada, amiga. A lo que observamos ayer eh, fue una actitud improvisada y además con una intención, con una oblicua, en donde lo que se buscó era generar una especie de temor en aquellos fiscalizadores como jueces, o sea, como fiscales y aquellos que sentenciadores como jueces, para inhibirse. O sea, cuando se presenta una lista de más de, no sé, ¿cuántos? 30, 40 personas, eh, y no se entrega ninguna información. Y es más, aquella información adyacente que se ubica en algunos, se trata, y lo especifica, de conversaciones en el marco del ejercicio profesional del derecho, de la abogacía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando digamos, de abogados, en el caso de Luis Hormosilla, un abogado penalista que obviamente tenía que reunirse con fiscales en el marco de su ejercicio profesional. Entonces, que hoy día su hermano, en una puesta de escena comunicacional, muy alborotada, por cierto, entregue una información en donde añada que estas relaciones tienen que ver con el ejercicio profesional de la profesión. Por favor, a mí me queda poco pelo, pero no quiero que me lo tomen. O sea, eh, aquí lo que pudimos observar, y por eso yo quiero ser enfático en esto, estamos en presencia de una desesperación. Eh, Ciertamente ahí el caso Hermosilla no solo ha sido muy fuerte desde su comienzo, cuando escuchamos el famoso audio, a lo largo de todos estos meses han pasado muchas cosas. Eh, Ciertamente hay fiscales, incluyendo el fiscal nacional, que no han dicho toda la verdad. Es decir, estamos en un caso en donde aquí habría que preguntarse quién está libre de pecado para que lance la primera piedra, porque efectivamente estamos en una situación en donde cuesta poco creerle. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Luis Hermosilla? Que, 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 que ayer escuchamos que además su hermano eh, daba un contexto, decía que estos nombres y que todo esto tenía que ver cuando le preguntaban sobre todo por los nombramientos, con un sistema que funciona mal. Pero por favor, o sea, Luis Hermosilla era funcionario, que tal vez el líder, ¿no? De un grupo que tenía una estructura montada precisamente para eso, para influir por debajo, para hacer relaciones oficiosas, para adquirir poder después del nombramiento de alguna persona. Entonces que hoy día la defensa de Luis Hermosilla se plantee como un paladín de la transparencia, dando cuenta de que aquí estamos enfrente de una situación que funciona mal, habría que preguntarse, pero por favor, o sea, uno de los actores principales precisamente era él. Y después uno se camina y cruza a la cuadra al frente y mira hacia los investigadores. Ya no le creemos a él, no le creemos a su defensa, creámosle entonces a los fiscales. Bueno, lamentablemente lo hemos visto en las últimas semanas donde la verdad, si es que eso no es una condición solamente filosófica, sino que algo que se pueda constatar en los hechos de la realidad, eh, uno ha visto que ha ido de a gotas, ¿no? O sea, Claro.
el fiscal nacional ha ido entregando información de gotas. Eso es lo primero que quería remarcar, tal vez con Claro. vehemencia, pero quería remarcarte que estamos ante una actitud desesperada. Claro, pero mira, Y, déjame decirte un sí, punto, solamente para nombrar algunos de los personajes que aparecen en este listado, ¿no? sí, Como la fiscal Chong, como el fiscal Héctor Barro, el ex fiscal Emiliano Arias, en fin, solo para nombrar a los fiscales, ¿no? Y bueno, por de pronto Javier Almendari, Claudia Perivan Stich, en fin. sí. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué es lo que instala? Instala dudas, ¿no? Entonces te dice, ya, estamos ante un caso de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente, los políticos, algunos probablemente, ¿no es cierto?, van a decir, ah, bien, ven, miren, Jimena Chong, es la fiscal que ha tenido quizás la actitud más férrea contra las policías respecto a los hechos ocurridos en estallido social por violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces, se instalan dudas, se instalan grietas, más allá de si hay o no pruebas de aquello. ¿Cómo ves ese lado? Porque ahí hay un punto. Sí, yo creo que la intención es esa, pero yo no vi eso, ¿ah? Yo no veo eso, yo lo veo sinceramente como una chambonada que no resiste mayor análisis. Cuando se entregan todos esos nombres, obviamente que el objetivo es lograr poner la duda, pero tú una duda razonable tienes que entregarla con un mínimo de antecedente. No puedes decir Héctor Cosio, Mirna Schindler, Claro. nosotros como periodistas también conversamos con Luis Hermosilla en más de alguna oportunidad. Entonces, cuando tú instalas y tienes una serie de nombres para instalar precisamente, para sembrar la duda, y no le agregas ninguna información que sea sustentable, que sea verificable, que tenga importancia en el proceso que estamos viviendo, a mi juicio, digamos, lo que es una intención, un intento, estás mostrando, digamos, que en definitiva no tienes armas, tienes, tienes intenciones, sabes jugar en el campo de lo mediático y lo haces burdamente, lo haces de una manera reprochable, porque la intención es muy clara, enlodar, cuestionar, inhibir. Ese es el concepto de lo que está detrás. Por eso saca todos esos nombres. Pero incluso en esa misma lista, cuando uno hace una mirada más detallada y empieza a darse cuenta que esos nombres van acompañados de una gestión, por ejemplo, nombramiento, muchos de los fiscales regionales que mencionan son en virtud del ejercicio profesional. Entonces, cuando se junta con la fiscal de Valparaíso, cuando se junta con Héctor Barro, cuando se juntaba con Emiliano Arias cuando era el fiscal regional de O'Higgins, eran fiscales que en ese minuto estaban desarrollando investigaciones donde Juan Pablo Hermosilla era abogado defensor. Obviamente habían relaciones. Ahora, si Juan Pablo Hermosilla quiere decir que en esas relaciones hubo traspasos de información ilegal, hubo traspasos de información bajo cuerda, que los fiscales cometieron delitos al momento, digamos, de traspasar información controvertiendo el secreto de la investigación. Bueno, entrega antecedentes. ¿Qué es lo que hace? Entrega los nombres y les dice, bueno, les doy la posibilidad a estas personas que digan lo que tengan que decir. Claro. Es como decir, bueno, ahí alguien dice algo y el otro puede decir otra cosa. Pero estamos hablando de transparencia, ¿no? Él vende esto como una actitud, digamos, en donde Luis Hermosilla y él como su defensa se plantean desde una postura de víctima, víctima ante una serie de otras personas que han ocultado la verdad y sacan estos nombres. O sea, creo que es de una irresponsabilidad gigante y además en términos comunicacionales, ahora siendo muy, y ahora viendo como más a mi pega, Ujú. y por eso generó frustración también. Si pudimos ver la conferencia de ayer, fue un despelote. El propio Juan Pablo Hermosilla se sintió presionado por los medios de comunicación, que con justa razón lo estaban presionando. Bueno, ¿solo de esto se trata? O sea, le estaban queriendo decir, esto es una puesta en escena. O sea, aquí no estamos hablando de seriedad. Tienes la atención de todos los medios de comunicación del país. ¿Para qué? Para enviar un mensaje. Es casi, Mirna, como Mm. si, como si estuviésemos en presencia de un mensaje siciliano, ¿no? O sea, es como una intención de envolver un pescado muerto, ¿ah? Podrido, y mandárselo por correo a alguien, ¿ah? Como lo hacen, digamos, las películas de mafia. Porque de eso estamos hablando. Y esto es importante por lo siguiente, porque hay que recordar que hace, ¿cuánto? Días atrás, se conoció que Juan Pablo Hermosilla presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para cuestionar la decisión del fiscal nacional de no
sacar a Lorena Parra, fiscal regional de Oriente, a cargo de la investigación del caso Hermosilla. Ese es el contexto, entonces, que produce. Tiene un contexto previo, desde luego. Hace meses que viene amenazando que va a entregar información, que la fiscalía solamente saca pequeñas cosas y que él va a ser transparente y va a sacar toda la información a la luz. Ese es el contexto de la amenaza, por eso que yo te decía recién cuando comenzamos, Claro. es el cuento del viejo el saco, o sea, te vamos a amenazar, esto va a pasar. Cuando llega el momento, se produce con un contexto específico. Días atrás presenta un recurso de protección. Ese recurso de protección, digamos, el objetivo del recurso de protección es mostrar que hay una vulneración de derechos en torno a la privacidad del imputado, las comunicaciones del imputado y además delitos cometidos por fiscales al no proteger el secreto de la investigación, sobre todo en la investigación de lavado de dinero. Entonces, presenta este recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y días después retoma la amenaza anterior diciendo voy a entregar esta lista completa. Si uno se pone en un papel de un juez, sabiendo que es un sistema que funciona así y que sigue funcionando así, a través de las comunicaciones informales, de los llamados telefónicos, de las comidas, de esta cosa colegiada de colegas. Entonces, cuando hace esta amenaza y entrega este recurso de protección, lo primero que uno tiende a pensar es que los ministros de Corte van a decir, vaya, esto se puede venir grande. Entonces, ahí, inmediatamente, a mi juicio, lo que pasa aquí es que se termina por edificar precisamente el objetivo, lograr intimidar a quienes investigan. Por eso se hace una puesta en escena comunicacional 3, 4 días después de presentar un recurso de protección. Un recurso de protección que además tiene una finalidad mediática también, que era demostrar y poner en evidencia que el fiscal nacional también está cuestionado en su transparencia porque habría dicho cosas que después él negó o que negó a medias. Entonces, esto, como insisto, o sea, más allá del mensaje, que es cierto que dices tú, de sembrar la duda en ciertas Ujú. personas, en definitiva Claro. lo que encontramos acá es una acción de unos abogados, de unos hermanos, ¿no? Que están en una situación bastante desesperada. No me Mm. atrevería a decir que están, digamos que su salida es muy negra desde el punto de vista penal. Pueden pasar muchas cosas, todavía a esta investigación le faltan muchas aristas. Ujú. Eh, Probablemente, capaz que no, ni siquiera termine condenado, no lo sé. Pero independiente del resultado de la investigación, de la investigación penal, lo que hoy día observamos es una acción que supera lo jurídico, empieza a jugar en el campo de la comunicacional y en el campo de la comunicacional se monta una farsa. ¿Verdad? Que es eso un poco lo que observamos ayer. Yo la verdad dudo mucho que alguna de las personas nombradas por mutuo propio vaya a salir de los medios de comunicación y decir, sí, yo conversaba con Luis ¿Qué es lo que Hermosillo. plantea? ¿Qué es lo que plantea él? Dice, si no lo hacen, yo voy a liberar los chats. Ahora habría que preguntarse también, hoy día cabe la duda se instala al revés. Yo creo que hoy día la duda no se instala en estas personas nombradas. Hoy día la duda está instalada si es que realmente va a hacer lo que dice que va a hacer. Si realmente tiene lo que dice que tiene. Y si realmente lo que tiene es efectivamente algo ilícito, Él ilegal dice, o pero él dijo que jurídico. no. Pero si él se encargó de decir que no había nada ilegal. Claro, entonces podría decir, si no es ilegal, entonces es ¿Para antiético, qué? que Claro. va a tener una condena social y política también. ¿Con qué fin? ¿Con Mm. qué fin? Es Con el bien fin de... curioso, ¿ah? Sí. No, es eh, curioso todo porque no es una persona, no es un aparecido en el mundo de las comunicaciones. De hecho, más que muchos abogados dicen que esa es una gran virtud que él tiene, más que sus dotes como abogado, sus capacidades, ¿no es cierto?, en términos de presencia mediática, la performance comunicacional en tiempos pasados, digo, ¿no? Pero bueno, acá se mezclan muchas cosas porque además el hermano emocionalmente está muy implicado, ¿no? Entonces es muy difícil que haya una separación entre ese abogado, comillas, objetivo que tiene que ver el caso de manera externa sin involucrarse emocionalmente para que las decisiones estratégicas y tácticas sean las más adecuadas. ¿Te parece, Héctor, Precisamente, que... Sí, sí, dime, solamente para terminar esa idea. dale.
tanto Luis Hermosilla como Juan Pablo Hermosilla, independiente de que profesionalmente tomaron caminos distintos, ambos digamos, son personas que juegan en el campo de lo comunicacional. Hoy día ser abogado penalista y de otras áreas, eh, muchas veces no solamente está en presencia en los medios, tiene que ir acompañado de una estrategia comunicacional. Hoy día la política se hace así y los abogados hacen sus alegatos así, y ese es el juego en que vivimos, seamos transparentes. Si queremos ser transparentes, digámoslo. O sea, un abogado que quiere lograr un efecto entrega información a ciertos medios de comunicación, estos medios de comunicación chequean que efectivamente se trate de eso, y aún sabiendo que hay detrás un instrumento, mientras los hechos sean reales y sean de interés público, se van a conocer. Ese es el juego que se produce Claro, acá. totalmente. Y en ese juego, Luis Hermosilla y Juan Pablo Hermosilla lo saben jugar muy bien. Hasta ayer, diría yo. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero quiero pedirte que pasemos a un tema que Sí. nos interesa mucho y particularmente a ti, que eres parte además del newsletter Juego Limpio, ¿no? Respecto al cambio climático. ¿Qué va a pasar con la llegada de Donald Trump? Y te lo pregunto solo para dejar un punto que quiero hacer. Yo conversaba hace algunos meses con Gonzalo Muñoz, ex champion de la COP 20, o 20, ya no me acuerdo cuál COP, pero es un referente, digamos, muy importante en Chile sobre el tema del cambio climático. Y él me decía, cuando ni siquiera sabíamos si efectivamente tenía alguna opción Donald Trump, él veía que incluso si llegaba al gobierno de Estados Unidos no iba a tener grandes implicancias por todo lo que está, cómo se está moviendo el ajedrez, ¿no? El tablero de este ajedrez, donde China hoy día está teniendo, decía él, una posición muy importante y contrario a todo lo que uno piensa, en temas tan importantes como la energía eléctrica, es decir, como el tema del transporte eléctrico, y que está teniendo ahí un liderazgo a nivel internacional y que va más allá de lo que diga o deje de hacer Estados Unidos. Pero quiero preguntarte a ti cómo lo ves. Sí, ciertamente. Nosotros, de hecho, hoy día sacamos, yo escribí un artículo que está en portada ahora en la mañana, donde Ujú. consulté a diferentes líderes climáticos chilenos y extranjeros. Y efectivamente, yo creo que hoy día hay un consenso entre los líderes climáticos de que eh, no hay que sobredimensionar las acciones o, digamos, o cómo podría impactar en la acción climática, en el combate al cambio climático, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y esto por algunas razones. Primero, el miedo que puede provocar su llegada no es menor, es fundado. Hay un documento que se llama Proyecto 2025 que Donald Trump no ha asumido que se trata de un proyecto que él haya hecho, pero claramente es un proyecto digamos, que interpreta a toda esa base de apoyo en las esferas del poder republicano. Estamos hablando de la Fundación Heritage y otras fundaciones que complementen, que son el complemento conservador de la línea política de Donald Trump. Ese documento 2025 dice algunas cosas que son no menores y hay que ponerles atención. Una de ellas es que John Biden, en el año 2022, inicia tal vez el programa de incentivo climático más grande en la historia de Estados Unidos. Y se trata de un programa para ir contra la inflación. Para ir contra la inflación se empezó a entregar incentivos muy jugosos a las empresas para descarbonizar, para avanzar hacia energías limpias. Eso generó un motor en la industria norteamericana muy fuerte, muy grande, en donde se empezaron a invertir mucho dinero en función de esta zanahoria, de estos incentivos que nacen de la Fundación Biden. Entonces, ¿qué dice este proyecto 2025 al que adhiere, aunque no lo ha dicho públicamente, Donald Trump? Que hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo porque hoy día la industria norteamericana del gas y la industria del petróleo en Estados Unidos propiamente tal ha ido incrementándose de manera muy fuerte. Y eso es efectivo. Y no solo lo dice Donald Trump, el aumento de la producción de combustibles de origen fósil en la administración Biden ha crecido también. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Realmente va a poder eliminar estos incentivos económicos que digamos que aceleradamente han hecho que la industria norteamericana empiece a avanzar hacia combustibles fósiles? Y la verdad es que ahí la mayoría de las personas consultadas, y yo adhiero a eso también, lo veo bastante difícil. ¿Y por qué se ve difícil? Porque el mundo cambió desde que Donald Trump, en este aspecto al menos, que Donald Trump dejó el poder en enero del 2021. Hasta ese minuto,
Donald Trump hacía una defensa furiosa por el carbón, pero del año 2021 al año 2024, Mirna, y incluso lo podemos ver solamente en Chile, el avance de las energías limpias, de las energías renovables, las investigaciones que hay detrás del hidrógeno verde, todos los incentivos, los proyectos que están viniendo desde Europa, la necesidad que tiene Europa, que tiene China y también Estados Unidos de alcanzar metas verdes, van asociadas a un negocio de una escala que ni siquiera Trump va a poder detener. O sea, entonces hoy día pensar que un liderazgo de Trump va a ir en contra de la marcha de las energías renovables se ve bastante difícil porque se trata de un negocio que ya está enrielado y que va a toda velocidad. Ahora, efectivamente, tiene muchas reservas de petróleo, tiene muchas reservas fósiles en Estados Unidos y como además él tiene una visión económica proteccionista, seguramente va a tratar de influenciar, pero las cosas van a ir a la par. No es que digamos que se vaya a reducir o que vaya a terminar este esfuerzo, porque es un esfuerzo global. Hay unos líderes climáticos que me decían, mira, las leyes de la física les importa un carajo las leyes de la política. Por lo tanto, ya estamos en una situación en donde esto es irreversible. Y si además tú sumas que Estados Unidos tampoco está a salvo, como ningún país del mundo, de los efectos del cambio climático, es evidente. Solo el año pasado hubo la erupción de 3 huracanes de grado 4 y grado 5 en plazo de 2 meses. ¿Que Estados Unidos recibe huracanes? Sí, por supuesto. Pero hoy día la fuerza, la velocidad y la frecuencia en que estos se están produciendo te dicen, digamos, de que están frente a los efectos del cambio climático en Europa, lo que pasó en Valencia, lo que pasó en Chile con los vientos. Estamos en una situación que nadie puede desatender. Ese es un punto. Pero te agrego otro punto que es una preocupación que parte desde el día de este lunes. Este lunes, en Bakú, en Azerbaiyán, comienza la COP29, que es la COP más importante, porque es la COP que trata, digamos, el tema climático. Este es la COP en donde los antecedentes que se discuten ahí vienen del llamado IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es los que han advertido que si no frenamos, ¿cierto?, el calentamiento global, vamos a padecer lo que ya estamos viviendo 3, 4, 5, 6 veces más en el futuro. Bueno, eso parte el día lunes. Entonces la pregunta que muchos se hicieron, con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, con su conocida visión negacionista, con estos intentos que pueden ser meramente discursos, de frenar la energía o de ralentizar de alguna manera la velocidad con que se produce la energía renovable, ¿cómo va a afectar en las discusiones de la COP? Y ahí Ya. hay un punto que hay que estar muy atento, porque en esta COP en particular lo que se tiene que discutir y lo que está pendiente hace mucho tiempo atrás es lograr que los países más industrializados, más desarrollados, saquen la plata de la billetera y hagan un fondo muy importante para ir en ayuda de aquellas naciones, de aquellas comunidades que sufren los efectos más feroces del cambio climático. Entonces, es un compromiso multilateral, global, ético, y además también es una inversión de futuro, porque si tú pones hoy día un chanchito con muchas plata para poder ayudar a una nación que va a estar en problemas, ese mismo chanchito va a tender a crecer y va a llegar el momento que tú vas a necesitar poder sacar plata de ahí. Entonces eso es una inversión de futuro. Y ahí, en eso, es lo que algunos dicen que tal vez eh, que Estados Unidos, con esta idea, digamos, de que no va a querer participar, puede desincentivar a otras naciones digamos, que tampoco quieren meterse las manos en la billetera. Pero como acá se trata de una controversia y opiniones de uno y otro lado, otros líderes climáticos comentaban que la verdad es que eso tampoco es como puede ser tan cierto, porque Estados Unidos Ya. nunca, ni con Biden, ni con Obama, ha sido un gran actor en la acción climática. Siempre ha sido un actor renuente. Por lo tanto, pensar que con Trump, digamos, esto se va a ir todo, digamos, a las pailas, los acuerdos no se van a llegar, porque es muy importante Estados Unidos, no es tampoco tan cierto porque Estados Unidos nunca ha sido un actor muy relevante. ¿Qué es lo relevante de Estados Unidos? Que se trata de una de las naciones que más emisiones de gases de efecto invernadero producen. Entonces, si efectivamente
Estados Unidos sigue impulsando a través de Donald Trump no pasar plata para el financiamiento, tratar de ralentizar la velocidad de la energía renovable, vamos a tener un problema global, de todas maneras, un efecto real que va a ser, digamos, que la visión de poder disminuir los gases de efecto invernadero va a ser otra vez Uf. una situación postergada, una situación que no vamos a poder alcanzar y desde ese punto de vista sí es preocupante. Catastrófico Uf. no, preocupante No, sí. qué interesante en todo caso el análisis. Yo te agradezco mucho, Héctor, porque nos ayudas también y te paso reiterar que tenemos ahí un gran newsletter que tú estás liberando todas las semanas llamado Juego Limpio, ¿no? Donde das cuenta de todos los temas tan acuciantes para la humanidad que tienen que ver con el cambio climático y no dejemos pasar lo que pasó en Valencia. No, no hemos tenido tiempo de comentar porque la semana pasada estuvimos con estos feriados, ¿no? Pero es Sí. una tragedia, pero brutal. Y lo único decir que yo conversaba con un experto climatológico, pero además experto en aguas, y decía, lo que ocurre es que los eventos del cambio climático nos llevan a que estos eventos sean tan intensos, o sea, no es que no existieran antes, lo que cambia, lo que hace el cambio climático es hacerlos muy intensos, por eso que en muy poco tiempo fue como que se hubiese abierto una represa, por eso murió tanta gente, porque el agua llegó, imagínate, con esa fuerza, con esa velocidad, con ese impacto, por eso la cantidad de muertos, por eso la cantidad de desaparecidos, y lo otro, por supuesto, las famosas quebradas, que allá llaman, creo que se llaman barrancones, que son estas quebradas donde, por supuesto, ahí arrasa todo, y las construcciones de viviendas alrededor, que uno diría, ¿cómo es posible que en un país desarrollado? Bueno, pero también ocurre. Y eso es parte del drama del cambio climático, Héctor Cosio. Así es, así es. Ya, pues, te agradezco, nos vemos el próximo viernes, un abrazo para ti. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebut. Más información en coopebut.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Corea del Centro, y nos reencontramos este próximo lunes a las 8 en punto. Que tengan un muy buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.